Iglesia, aleluya. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. En el capítulo número 8. Verso número 1, vamos a leer por favor. Verso 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo número 1 al 11. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo número 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta hora por habernos permitido estar aquí en tu casa de oración, y de la misma manera por habernos permitido también adorarte y alabarte, ya que tuya es, oh Dios, la alabanza y el único merecedor de recibirla. Permítenos en esta noche, Espíritu Santo, poder también, por medio de tu Espíritu, encontrar la dirección, Señor amado, para nuestro corazón a través de esta porción bíblica. De la misma manera, oh Dios, que hace una vianda para nuestro vientre, que haga, oh Dios, en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, esta tu palabra, Señor, mi Dios, en nosotros el efecto de llenar, nutrir, Señor, y saciar todas nuestras necesidades. Señor amado, permite también que tu Espíritu pueda ministrar nuestros corazones y nuestras mentes. Señor amado, redarguye
Háblanos, Espíritu Santo, y permite que todo tu pueblo pueda ser grandemente enriquecido. Es mi mayor anhelo, oh Jesús, que las almas vengan a tus pies y tus hijos, Señor amado, puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te lo imploro, mi Dios, creyendo que tú lo haces así. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Evangelio de Juan, capítulo número 8, verso número 1, sí, al 5, en esta primera parte, sí, donde se nos dice: Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Recordemos, mi amado hermano, que Jesús se caracterizó siempre por ser un hombre de oración. Cada vez que Jesús buscaba, sí, lugares apartados o lugares solitarios, los hacía para, sí, un solo propósito: orar. Su ministerio tenía esa característica. Su labor, de hecho, lo demandaba, ya que su labor, mi amado hermano, siempre tenía riesgos. Y esos riesgos no solamente venían de parte del diablo o Satanás, sino también aún de su mismo pueblo. ¿Cómo vencer tales obstáculos? La oración era la llave que Jesús utilizaba para poder vencerlos. De ahí que no es, sí, de pronto algo curioso o raro ver cómo Jesús en más de una oportunidad buscaba estos lugares para dedicarse sosegadamente a la oración. Tanto lo hacía y tanto, mi amado hermano, si en él surtía efecto ese poder, que aún sus discípulos tuvieron que preguntarle: Señor, enséñanos también a nosotros a orar. Verso 2, luego de ese tiempo de oración, fue, dice la Biblia, por la mañana y volvió ¿a dónde? Cualquiera diría: hermano, ¿para qué va al templo si ya tuvo una vigilia? ¿Para qué, sí, volver a la casa de Dios si pasó toda la noche orando? Ya dedíquese a lo suyo. Pero en Jesús esta cualidad y esta característica, mi amado hermano, denota que Él era alguien que buscaba siempre de las cosas de Dios sin ponerle límites, sin ponerle restricciones. Mi amado, buscar de Dios no hace daño. Nadie se ha hecho loco. Dicen que nos hacemos locos si leemos la Biblia. Dicen que nos hacemos locos si pasamos orando a cada momento. Mi amado hermano, yo no conozco una persona que se haya hecho loco por leer la palabra, ni mucho menos por orar o buscar el rostro de Dios. Más bien locura es para el inconverso lo que nosotros hacemos, pero para Dios es algo muy sensato y de gran cordura. La Biblia pues nos dice que en esa mañana volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él. Por eso, mi amado hermano, hay que buscar de Dios, porque siempre habrá alguien que querrá escuchar de ti o ver en ti algo de Dios en tu vida. Y dice: y sentado él les enseñaba. Ahora, ¿dónde enseñaba Jesús? ¿Dónde? ¿Qué dice la Escritura? En el templo. Y es ahí, mi amado hermano, donde a la verdad comienzan los conflictos de Jesús en este escenario bíblico. Estaba enseñando en un lugar donde estaba de exclusividad, sí, escribas y fariseos que tenían dicha labor. Pero yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que dentro de ese templo, el cual obviamente era extremadamente grande, dentro de los lugares de enseñanza, el lugar donde Jesús había seleccionado para enseñar, estaba abarrotado de gente. Mientras que donde enseñaban escribas y fariseos, muy pocos debieron haber estado, sí, presentes escuchándoles. Mire lo que dice la Biblia, versículo número 2.
Dice, y todo el pueblo vino a él. Mi amado, yo no sé, pero usted ha experimentado cosas como esta. Cuando la comida es buena en un determinado lugar, ese lugar se llena. ¿Verdad que así es? Y aun cuando en el local contiguo vendan los mismos platillos, que el menú sea el mismo, ahí venden arroz con menestra, acá también, ahí venden pollo, acá también, ahí hacen jugo, acá también, pero donde se marca la diferencia es en la sazón de la comida. ¿Verdad que suele ser así? Y dice, es verdad, ahí también venden, pero acá es más rico. ¿Verdad? Ahí también venden, sí, pero a mí me gusta cómo me atienden en ese lugar. Suele, mi amado hermano, suceder. Cuando Jesús se sentaba a enseñar la palabra, todo el pueblo iba donde Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Todo el pueblo vino a él. Y él, mi amado hermano, por su parte dice ahí, si les enseñaba, no los entretenía, como muchas veces se suele ver en la actualidad con predicadores modernos o posmodernos. Los atrios del Señor no es para hacer un espectáculo para que el pueblo pase riéndose de inicio a fin. Los atrios o los altares no son lugares para venir a hacer obras de teatro ni un sistema de culto basado en el entretenimiento, sino en la enseñanza de la palabra. Amén. Yo podría de hecho dar cierta similitud que una iglesia debería de cumplir algo a manera de una analogía o comparación. Debiera de ser como un restaurante donde la gente viene y aquí, mi amado hermano, se debe de impartir el buen alimento, la enseñanza, el maná del cielo, palabra de Dios. Amén. Si usted está de pronto acostumbrado que en las iglesias se le presente un espectáculo, le pongan luces de colores, sí, y que todo esto le anime simplemente a su espíritu, bueno, ese es su deseo y su manera de alimentarse, pero en la prueba, ni la canción, ni las luces, ni nada que lo ha distraído, lo va a poner de pie en el momento de la dificultad. Solo la palabra le dará fe para el día de la prueba. ¿Sí me está entendiendo? Porque es la palabra, mi amado hermano, la que pone los cimientos con la ayuda del Espíritu Santo para que la vida de un creyente esté firme y esté bien parado a la hora de las pruebas. Jesús tenía esa premisa en su corazón: enseñar al pueblo. Ahora bien, como Jesús había captado la atención de todo cuanto hombre asistía a la iglesia, entonces, mire, esto es una consecuencia. Lea por favor conmigo, verso número 3. ¿Cuántos han traído la Biblia? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron. ¿A dónde se la llevaron? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo. Amén. Y le trajeron, dice la Biblia, a una mujer sorprendida, dice, en adulterio. Y como para crear, diríamos, inestabilidad, no esperaron a que Jesús terminara la enseñanza, se lo aseguro. Él estaba, dice la Biblia, enseñando al pueblo. Pero ellos quisieron tentar a Jesús, es decir, provocarlo a que cometiera un error. Mi amado hermano, y dice la Escritura que esta mujer, de acuerdo al versículo número 3, estaba o había sido sorprendida en adulterio. Si fuera de pronto un ladrón, diría cualquiera, lo sorprendieron con las manos en la masa. Conforme a la ley, un delito, como lo que se considera como un delito flagrante, sí, en plena acción del delito. Versículo número 4, léalo por favor conmigo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
en el acto mismo del adulterio. Ahora, versículo número 4 refleja que se le hace saber a Jesús. Ahora, Jesús no estaba en ese momento en calidad de juez. Quien podía establecer decisiones en cuanto a las transgresiones de la ley no era Jesús. Jesús no era fariseo, no pertenecía a los escribas, ni mucho menos tenía linaje de sacerdocio. Recordando que eran los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, el que determinaba la sentencia ante el incumplimiento de la ley. Pero recuerde, la intención de escribas y fariseos era opacar a Jesús, porque la gente, si lo buscaba, se le iba encima a Jesús. Y obviamente para los otros había un desinterés. Envidia debió haber sido, y celos, las motivaciones de estos escribas y fariseos para interrumpir de esta manera con una mujer que obviamente era considerada pecadora en medio de este escenario. Verso número 5. Leamos pues con qué intención se la habían llevado. Y dicen ellos, recuerde, no se lo llevan cualquiera, se lo llevaron escribas y fariseos. Y en la ley, ellos le dicen, nos mandó Moisés, ¿qué cosa? A apedrear a tales mujeres, es decir, que mueran por lapidación tales mujeres. Y cosa curiosa, si ya ellos habían conocido lo que la ley dice con respecto a esto, mi amado hermano, curioso es que al final del verso 5, ellos le dicen a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Recuerda que hay un escenario de aglomeración de gente, viendo, escuchando, sí, mi amado hermano, y viendo ahora en Jesús cómo éste habría de reaccionar. Una cosa es enseñar la palabra. Otra cosa es ponerla por obra. ¿Sí me está entendiendo? Una cosa, y vamos a dar machete así suavecito, una cosa es que el Señor diga en su palabra o te enseñe en su palabra que debes de traer la ofrenda y el diezmo, y otra cosa es que lo hagas. Se fue el amén, ¿ya vio? ¿Verdad? Una cosa es que se te enseñe que debes de amar a tus enemigos, y otra es que tú vayas y te acerques a tu enemigo y tú, sin tener culpa, le pidas perdón. Amén. Jesús era, de acuerdo al texto, un gran maestro. Enseñaba y el pueblo gustoso de que se le enseñe. Pero ellos prepararon un escenario, mi amado hermano, sí, hasta el punto de que provocaron esta situación para ver cómo Jesús reaccionaría. Ahora, hay antecedentes curiosos dentro de este pasaje bíblico que la misma Biblia, por situaciones ajenas a nuestro conocimiento, se priva, no nos los dice. Por ejemplo, ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Sí, mi amado hermano, no sé si tendrían una bolita de cristal o algo por el estilo, porque fueron a dar justamente a la casa de una mujer que estaba cometiendo adulterio. Diría cualquiera, ya la habían visto, ya sabían, pero nadie hacía hasta cuando les valió, por así decir, el poder hacer uso de esta situación. Segunda cosa curiosa. Sorprenden, dice la Biblia, a la mujer en pleno acto de qué cosa. Mire, versículo número 3. Le trajeron a una mujer sorprendida, dice la Biblia. Sorprendida, le cayeron de sorpresa, como que le tumbaron la puerta. Y cuando le tumban la puerta, ¿qué sucedió? Ahora, para cometer adulterio, hasta ese entonces, sí, se tenía, mi amado hermano, que estar en el acto mismo, en el acto sexual. Diría cualquiera, en la cama los cogieron. Sí,
Como cuando usted a veces abre esos periódicos sensacionalistas y dice, encontraron en el hotel a fulano de tal con una menor de edad. ¿Verdad? Se ha escuchado, se ha visto. Mi amado hermano, así los encontraron. A la mujer. Pero para cometer adulterio, ¿cuántos tienen que haber? Cosa curiosa, ¿dónde estaba el hombre en todo esto? Mi amado hermano, al hombre lo dejaron ir. La culpable era ella, según el machismo, ¿sí? Y la manera de percibir el pecado, ¿sí? Imputando mayor carga, ¿sí? O negatividad a la mujer y absolviendo ¿a quién? Al hombre. Mas sin embargo, para poder declarar, mire, la sentencia de acuerdo a la ley, ellos ya lo tenían debidamente establecido. La Biblia dice, ellos dijeron, versículo número 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora, ellos citaban una cita bíblica, y la cita bíblica estaba correcta, pero incompleta. Acompáñeme a dos textos bíblicos. El primero, que está como referencia inclusive al pie de la Biblia, Levítico 20, verso 10. Abramos la escritura. Libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia. Capítulo 20. Verso número 10. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Si un hombre, ojo, ¿qué dice? No dice si una mujer. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, ¿y quién también? Y la adúltera indefectiblemente, es decir, sin excusa alguna, serán muertos. Adicionalmente, acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 22. El ingrediente especial, ¿sí?, de lo que se le cuenta a Jesús, también la Biblia lo contemplaba, la ley. Verso 22. Recuerde las palabras de fariseos y escribas. ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, esta mujer fue sorprendida, es decir, la encontramos con las manos en el hombre y el hombre con las manos sobre la mujer. Amén. Verso 22, ¿qué dice la Biblia? Si fuere sorprendido, es decir, atrapado en el momento mismo del pecado, del adulterio. Si fuere sorprendido alguno, hablando del hombre, mire que está en género masculino, acostado con una mujer casada con marido, ambos, ¿qué dice? ¿Qué decía? ¿Cuál era la ley? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que morir ambos? Porque ambos, ¿qué dice? Ambos habían cometido adulterio y fueron, dice ahí, sorprendidos en ese acto. Ambos. Mi amado hermano, cosa curiosa. Fueron a Jesús, le dijeron a Jesús, Señor, esta mujer fue sorprendida en el adulterio. Jesús, si usted que ha leído conmigo el texto, nunca les reclamó ni entró
a establecer un conflicto de la situación del problema, porque Jesús bien les pudo haber dicho: a ver, señores, lo que ustedes me dicen es cierto, pero ¿dónde está el hombre? ¿Verdad? ¿Dónde está aquel que con esta mujer habían estado, cometiendo el acto del adulterio? Porque la ley dice que ambos tenían que ser muertos. Ahora, si Jesús se hubiese puesto en ese plan para contender con lo que la ley decía, de seguro esta mujer ese día habría recibido la pena de muerte. Mi amado hermano, pero Jesús estaba manifestado en su pueblo para perder las almas, sino para salvarlas. Dice la Biblia, y acompáñeme a Lucas capítulo número 9. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso número 56. ¿Lo tiene? Léalo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre? Para salvarlas. Y dice al término: y se fueron a otra aldea, porque iban predicando la palabra. ¿Cuál era el contexto de esta cita? Jacobo y Juan entraron en una aldea a predicar, pero en esa aldea la gente le decía, como le suele decir mucho pueblo con torno a la iglesia: estoy ocupado en este momento, no le puedo atender, venga otro día, ahorita no lo puedo, no puedo recibir. Sí, está bonito lo que dice, pero no me gusta, no me interesa, soy católico, o cualquier pretexto, y usted se queda en el aire. No sé si a usted le ha pasado. ¿Cuántos salen a predicar la palabra? Seguro, porque yo los conozco a toditos los que vienen. Mi amado hermano, y muchas veces, mucho pueblo que sale a hacer esta labor menciona: hermano, hoy nadie quiso recibir el mensaje de salvación. Cuando Jacobo y Juan pasaron ese tipo de experiencia, ellos al retorno le dijeron a Jesús: Señor, aquí nadie quiere el evangelio. ¿Qué hacemos?, le dijo el uno al otro. Y el otro, uno al otro se dijeron: ¿por qué mejor no oramos para que del cielo venga fuego y los mate a toditos? Jesús no dijo que no lo podían hacer. Pero Jesús, mi amado hermano, siendo Él la fuente de amor y de misericordia para la humanidad, les responde diciendo: yo no he venido para que las almas se pierdan ni se destruyan, sino para que las almas se salven. Siendo esa pues la postura de Jesús para con el hombre pecador, es entendible que Jesús, frente a este suceso, no se haya puesto a debatir acerca de la ley, ni a debatir acerca de las circunstancias de cómo fue atrapada esta mujer, sino que Jesús, mi amado hermano, hace lo que todo hombre sabio debe de hacer cuando el necio habla. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace un hombre sabio cuando la necedad se manifiesta a flor de piel? Mejor guarda silencio. ¿Verdad? A usted le ha pasado que a veces la mujer le busca la pelea. Pero dime algo, no te quedes ahí calladote, habla. Y usted, ¿verdad? Si dice A, ella dice B, C, D, Che y se va de largo. Igual pasa con el hombre. Mi amado hermano, veamos cómo reacciona Jesús. Verso número 6. Ahora, Jesús sabía todo esto. Él, como lo dice otro texto bíblico, no necesita
Sí, que nadie le cuente cómo son los hombres. Él conoce la condición de cada ser humano. Verso 6. Recuerda cómo termina el 5. Tú pues, le dicen, le mandan la pregunta. Tú pues, ¿qué dices? Es decir, ¿sabes la ley? Estás aquí en el templo enseñándola. Y ahora que te hemos traído esta mujer, si quisiéramos saber cuál es tu percepción. Ahora, vuelvo y repito, en este texto muchas cosas no salen a la luz, pero están más que evidentes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? La Biblia dice para tentarle. ¿Tentarle en qué? A Jesús. Mi amado hermano, el ministerio de Jesús o la obra de Jesús en la tierra no fue una labor a escondidas o calladamente. La obra y el ministerio de Jesús siempre fue un ministerio público. Todo mundo sabía lo que hacía Jesús. Y Jesús no solamente era reconocido en su entorno por ser un maestro de la ley, por ser, como se lo podría denominar, un rabí, sino también por ser un hombre gustador de estar acompañado de gente, mi amado hermano, que para su entorno era indeseable en la sociedad. Jesús era reconocido porque cuando llegaba el día sábado, que era un día sagrado para el judío, él en ese día se ponía a trabajar, pero no a trabajar para lucro personal, sino para trabajar, para ir en rescate de los más necesitados. Y eso le chocaba al fariseo y escriba común. Porque ellos en ese día, el prójimo se podía estar muriendo de hambre, pero ellos todos en el culto, olvidándose de lo más importante, la misericordia, el amor y la compasión. Jesús era reconocido, mi amado hermano, porque cuando él caminaba por las calles, mendigos, prostitutas, delincuentes, publicanos que eran recaudadores de impuestos, todos cuando venían, él los recibía a todos, los abrazaba, se iban con ellos a comer. Y eso para el entorno social de Jesús, religioso, chocaba también. Muchos cuando invitaban a comer a Jesús y venían mujeres de mala reputación, sí, acercándose a Jesús para recibir de él piedad, misericordia, milagros, muchos en su corazón decían, este si fuera profeta sabría muy bien quién le está tocando, una mujer pecadora. Jesús estaba identificado en el ámbito social como un hombre que sí tenía cierto tipo de apego a gente como esta. Por eso es que le llevan a una mujer pecadora. Mi amado hermano, mas sin embargo, Jesús no solamente era, vuelvo y repito, alguien que enseñaba, sino que también alguien que vivía la palabra. Y dice el versículo número 6 de Juan capítulo 8. Mas estos decían tentándole para poder, ¿qué cosa? ¿Por qué? Para poder acusarle. Porque ellos sabían muy bien que Jesús no iba a permitir jamás, sí, en cuanto a él dependiese, en cuanto a Jesús dependiese, que muera un hombre o una mujer, por muy pecador que éste sea. Nunca Jesús, sí, ya la gente lo tenía reconocido. La gente decía, Jesús recibe a publicanos, pecadores, prostitutas, samaritanos, es decir, la lacra o lo despreciado de la sociedad. Si le llevamos a una mujer sentenciada a muerte, de seguro la va a defender y ahí lo cogemos. Porque al oponerse en contra de la ley, tendremos por la misma ley, mi amado hermano, tendremos la excusa perfecta para decir que él no obedece a Moisés. Y ahí, mi amado hermano, lo habrían de llevar a la muerte. Si acaso no lo apedreaban igual que a ¿quién? Que a la mujer.
Jesús, mi amado hermano, dice en el verso 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. ¿Con qué? Ahora, mucho se ha argumentado conforme a este texto bíblico. Muchos mencionan que Jesús simplemente hacía garabatos, ¿sí?, en el suelo con su dedo. Hay otros que mencionan que estando en ese lugar, viendo todo el escenario, conforme al texto bíblico, Jesús escribía ciertos, en este caso, mandamientos de la ley. Hay otros que mencionan inclusive que Jesús ahí en tierra con su dedo escribía los nombres de las personas que habían traído a la mujer, y contigo al nombre o al lado del nombre el pecado de cada uno de ellos. Mi amado hermano, bíblicamente no tenemos ninguna referencia de qué estaba escribiendo Jesús. Pero quiero traer acotación conforme a este pasaje, algo adicional que la Biblia sí dice con respecto a este, diríamos así, escenario bíblico. Pero en breves momentos. Siga leyendo, pero vaya buscando desde ya el libro de Jeremías. Dice el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Recuerda que hay una multitud que está frente a Jesús, esperando por ese caso que le llevaron una respuesta. Pero Jesús, ¿qué hizo? Enmudeció, solamente escribía con su dedo en tierra. Verso 7, léalo conmigo. A ver, nuevamente, léalo más alto que no escucho. Verso 8. Habló y luego volvió a hacer lo mismo que hizo en el versículo número 6. ¿Qué estaba haciendo? Ahora, entre el 6 y el verso número 8 dice la Biblia que Jesús tuvo una palabra. Una palabra que de pronto, mi amado hermano, podría haber dado, sí, fin a ¿qué cosa? A la pregunta. Si alguien hubiese querido sacarse la vuelta, como dice por ahí, mi amado hermano, Jesús bien le pudiera haberles dicho: cumplan lo que dice la ley. ¿De quién? De Moisés. Y punto. Y Jesús hubiese salido conforme a la ley y al deseo de escribas y fariseos, bien parado. Pero muy mal visto delante de ¿quién? Del pueblo. Mi amado hermano, y si hubiese dado lugar al pueblo diciéndole: ¿para qué le van a matar? Si esa mujer simplemente ha podido tener un desliz, déjenla tranquila. Entonces, ¿quién se le iba encima? Los fariseos. Versículo número 7. Pero Jesús simplemente les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, Jesús no dice ni que la maten, ni que la dejen ir. Jesús lo único que dice con esa respuesta es: el que esté verdaderamente apto para hacer cumplir la ley, que lo haga. Amén. Ahora, diría cualquiera en lenguaje moderno:
queriendo, mi amado hermano, sí, sorprender a la sorpresa. Él era el Hijo de Dios, omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Él había contribuido desde el mismo libro del Génesis, sí, en la creación del hombre. Mi amado hermano, la Biblia menciona, verso 8, que luego de dar esta referencia que menciona la Escritura diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Jeremías, capítulo número 17. No le digo que Jesús estaba escribiendo eso. Tenga cuidado. Cuidado, me va a malinterpretar. Jeremías capítulo 17. Pero lo que sí le digo es que esta referencia se acopla como anillo al dedo a lo que estaba pasando en ese momento. Versículo número 13. ¿Lo encontró? Léalo. Oh Jehová, esperanza de Israel. Mire el asunto. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, ¿qué dice la Biblia? Que serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿A dónde dice que serán escritos los que se olvidan de Jehová? ¿Sinónimo de qué? Si algo se escribe en el polvo. De que el viento prontamente, ¿qué pase con lo que usted escribe en tierra? Desaparezca. Mi amado hermano, ¿el pueblo sabía o no sabía la ley? ¿La había aplicado correctamente en función del caso de esta mujer? No. Sino que dando, mi amado hermano, preferencia, sí, al hombre, absolvieron anticipadamente porque el pecado era flagrante. Sí, lo absolvieron y solamente se quedaron con la parte más vulnerable de la sociedad, la mujer. Ya que muchos judíos atribuían a ella la responsable de que el hombre estuviese padeciendo en esta tierra y no disfrutando, porque a ella le decían: tú eres el instrumento que Satanás usó para hacer caer al pobre Adán. Así de sencillo. Y conforme a esa, sí, diríamos, referencia, de ahí en adelante la mujer era menoscabada, pisoteada y muchas veces, como en este caso, llevada o condenada a la muerte injustamente. No que, ojo, no que el adulterio no sea pecado. No que conforme a la ley la sentencia no era, sí, la que correspondía. Merecían la muerte. Tengamos mucho cuidado conforme a la Escritura también. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús no había venido para abrogar o quitar o darle, mi amado hermano, a la ley su cumplimiento. La Biblia dice que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a quitarla. Mi amado, la Escritura nos narra pues en Jeremías capítulo número 17, verso 13, que los hombres que se tiraban a sus espaldas la voluntad de Dios serían como nombres escritos en el polvo. Cuando vamos a la Escritura de Juan capítulo número 8, versículo número 8 también, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mi amado, estaba prácticamente bien simbolizado lo que decía Jeremías 17, verso 13.
los hombres invalidaban, sí, los mandamientos de Dios. Y como tal, mi amado hermano, este acto, sí, de manera simbólica, representaba a la humanidad que injustamente, no cumpliendo los mandamientos o la voluntad de Dios, también desaparecería. Versículo número 9. Veamos el desenlace de todo esto. Pero ellos, al oír esto, mire, nunca se esperaron que Jesús les dé una respuesta semejante. Pero ellos, al oír esto, acusados, y esto es importante, ¿acusados por quién? ¿Jesús los acusó a ellos? No. ¿Ah? ¿Quién los acusa? Y eso sí se la tiene, porque hay muchos que ya la han perdido. Mi amado hermano, dice que fueron acusados por su conciencia. Y recuerde que eso habla de la realidad del consciente del hombre. ¿Qué tan consciente estás tú cuando cometes algo que la misma palabra de Dios te dice que no debes de hacerlo? Hay quienes, queriendo solapar su necedad y su pecado, dice: yo como no conozco la Biblia, a mí no me afecta. Hay quienes podrían decir: hermano, yo como ignoro de la voluntad de Dios, si lo hice por ignorancia. Pero piensan que porque lo han hecho por ignorancia, Dios no les imputa el pecado. O Dios le dice: ay, qué pena, no trajo, como el muchacho. Uy, maestra, yo no sabía que había que traer deber. ¿Sí le han escuchado ustedes eso a los muchachos? Yo no sabía. Y de pronto la maestra le dice: pero si yo le apunté en el diario. Y el muchacho bandido había arrancado la hoja del diario. Para atribuir, ¿qué cosa? Ignorancia de que había que hacer, ¿qué cosa? La tarea. ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Dice la Biblia: ellos fueron acusados por su conciencia. ¿Qué es lo que había sucedido? Romanos capítulo 2. Acompáñeme a la Biblia. Carta a los Romanos. Capítulo número 2. Versículo 12 en adelante. Muchos podrían decir: hermano, más allá del pecado de adulterio, hablando en términos generales, el pecado, ¿cómo así? ¿Qué cosa es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya de manera muy, pero muy general. Verso 2. Porque todos, óigalo bien, todos, ¿sí?, sin acepción de persona. El verso 11 dice que el Señor no hace acepción de persona. Verso 12. Porque todos los que sin ley, es decir, los que no conocen la palabra, han pecado, ¿qué dice que pasará? Cosa curiosa, ¿verdad? Hermano, yo no sé la Biblia, yo no sabía que había que predicar, yo no sabía que había que ayudar al prójimo, yo no sabía, que había que congregarse. Y ojo, y hay muchos cristianos que sí lo saben, pero simplemente no lo hacen. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, es decir, los que la conocen, han pecado, por la ley también será juzgado. Ahora, ¿cuál es el denominador común en ambos grupos de personas? Que tanto el que no conoce como el que conoce, ambos irán a juicio. Amén. Así que la ignorancia de la Biblia o el conocimiento de la Biblia no te excluye de que un día tú serás juzgado delante de Dios.
¿Sí me está entendiendo, amado pueblo? Sí. No es que yo no sabía, o yo sí sabía, o no sabía esto y esto sí. No, todos éramos juzgados. Con ley o sin ley. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Acuérdate de la conciencia. Porque cuando los gentiles, es decir, los hombres que no eran judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley, dice ahí, ¿para qué? Para sí mismo. Mi amado, y tú no me vas a dejar mentir. Cuando tú haces algo que es correcto, un ejemplo sencillo, ves que va caminando un desconocido a tu lado o está sentado en el colectivo, se para de pronto del asiento que está al lado tuyo, se para un individuo que tú no conoces y cuando se para ves que el celular está ahí. Tú como buen ciudadano, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué haces? Si miras el celular, lo coges, ves la marca y dices, está bueno. ¿Qué haces? O eres de aquellos que inmediatamente agarrando eso que no es tuyo, si aún si fuera posible, das el alcance, corre y le dices, señor o señora, esto se le está quedando. ¿En qué grupo está? En el de los vivos, dice hermano. Ahí estoy yo. Amado hermano, finalizada la acción, ojo, la primera o la segunda, algo dentro de ti te dice, bien, has hecho lo correcto. Pero también algo dentro de ti te puede decir, ¡qué bárbaro que eres! Hasta en eso no puedes ser honesto. ¿Verdad que es así? Solo si la conciencia está cayuda, aun cuando se hace lo malo, dice, qué chévere, tú eres vivo, pila. Como cuando el muchacho va a la casa, y le dice, mamita, hoy me encontré 10 lápices. Se ríen los muchachos, ¿no? Y la mamita dice, ay, mijito, usted sí que es sabido. Sigue así, mijito. Mi amado hermano, algo malo está pasando. Se fomenta el hurto y el robo. No te asombres que después de venir con 10 lápices, venga con 10 billeteras, venga con objetos robados, venga, mi amado hermano, como un delincuente más a tu casa. Amén. Y después no vas a estar llorando en la tumba diciendo, pero si él era bueno. Y yo le añado, para nada. La Biblia dice, versículo número 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa da testimonio? Su conciencia. Y acusándole, porque eso hace la conciencia, o te acusa, o qué cosa, o te defiende, dice ahí, o defendiéndoles, dice aquí, defendiéndoles, perdón, sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿hasta qué cosa va a juzgar el Señor? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie te está viendo. Nadie te está, de pronto controlando. Allá arriba hay uno que sí lo hace. Amén.
Tú dices que es chévere, hoy me vi con ella, hoy me vi con él, nadie me vio, subimos al hotel, bajamos, todo está tranquilo, qué bueno. Nadie nos vio, como el muchacho, nadie me vio, estoy copiando, qué bueno, va la primera pregunta, sigo copiando la segunda, la tercera, 0-2. ¿Verdad? Se ríen los muchachos. Es que ellos no hacen eso, ¿verdad que no? ¿Ah? No hacen, ¿no? Avísenme si lo hacen. Versículo número 9 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, para concluir. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y dice, comenzando desde qué, desde quiénes, desde los más viejos, es decir, desde los más amañados. Amén. Desde los más inclinados al mal, desde los más postreros, dice ahí, perdón, desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó solo ¿quién? Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Recuerda que Jesús, ¿qué había estado haciendo en todo ese tiempo? Él no necesitó mirarlo y decir, tú tienes esto. No, la misma conciencia les iba dando, ¿qué cosa? Golpes en su interior diciendo, pero si tú ayer nomás te cogiste esto y ahora vienes a hablarme de honestidad. Si tú ayer nomás, si bien es cierto no fuiste a la cama con tal, pero en tu corazón sí que la anhelabas y la deseabas y ahora vienes a condenar al otro. Recuerda, mi amado hermano, un texto muy común que de pronto se lo está dejando de leer. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Hay textos bíblicos que deben de ser puestos en marcos y escritos en letras de oro. Marcos 7 verso, Mateo, perdón, 7 verso 3. Mateo 7, capítulo 7, verso 3. Estos textos a veces como que ya no se los predica. O aún ya ni se los lee. Pero están ahí. Amén. ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad que es bonito el texto? Sí. Es que cuando toca ver el mal de otro, hacemos alaraca, bulla. Si fuera posible, hacemos hasta porra. Lo regamos por todo lado y hacemos propaganda. Mira lo que ha hecho. Mira cómo está. Mira cómo es su situación. Uy, qué horrible. El diablo se lo va a llevar. El juicio de Dios. ¿Y cuando pecas tú? ¿Ah? Y cuando ofendes tú a Dios. Y cuando tú te olvidas de Dios. Ahí quieres que no, hermano, haga más que chicle, hermano, y no haga bomba. ¿Verdad? Mi amado hermano, con la misma vara que medimos, seremos medidos también. Amén. Mi querido hermano, ellos uno a uno fueron saliendo y dice la Biblia en el verso 10, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Es decir, ninguno ha tenido, ¿sí?, la limpia conciencia como para poder tirarte el primer piedrazo. Y ella le dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús, eso sí, algo había que dejar bien claro. ¿Qué cosa era? El cristiano tiene siempre una frase. No es bíblica, pero es bien apegado. ¿Sí? Dios ama al pecador, pero aborrece, ¿qué cosa del pecador? El pecado. Amén. Dios ama a los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay acá? Dios los ama. Dios ama, sí, mi amado hermano, sí, al pecador. Pero su pecado, Dios lo aborrece. Dice la Biblia, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Es decir, ni yo, pudiéndolo hacer. Porque si alguien podía lanzar ahí la primera piedra, ¿quién era? ¿Verdad? Si alguien podía en ese momento coger el hachazo y decir ¡guau! Era Jesús. ¿Verdad? Él, mi amado hermano. No había otro en ese escenario. Solo él podía hacer eso. Pero dice la Biblia que Jesús, obviamente movido por compasión, le dijo, ni yo te condeno. Le dice, vete, regresa, pero no peques. Y esa es la clave. No peques más. Deja de seguir en el adulterio. Deja a ese hombre que no es tuyo o a esa mujer que no es tuya y vuelve a tu casa y sé fiel con el hombre o la mujer que Dios ha puesto a tu lado. No peques, no peques más. Y esa, mi amado hermano, es la, diríamos así, la sustancia de este texto. Dios nos quiere, mi querido hermano, restaurados, pero no con pecados, sí, que sirvan de piedra de tropiezo para el mundo, porque allá afuera todo mundo nos quiere señalar, todo mundo nos quiere condenar, pero a veces allá afuera hablan con justificada razón. Amén. Y los hijos de Dios no podemos ser, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia. No podemos ser plataforma para que de afuera despeguen todo tipo de juicio con justificada razón. La Biblia dice que somos bienaventurados si hablan mal de nosotros, por ejemplo, mintiendo. El problema es que a veces se habla de los creyentes porque los creyentes no guardan su testimonio. Y eso es otra cosa. Una cosa es que de allá afuera en calumnia te digan, él anda con otra, él anda con otro, como en el caso de esta mujer. Él es bochinchero, él es peleonero. Sí, pero que lo digan mintiendo. Ahí no hay problema. Ahí usted le toca en Dios de doblar rodillas y Señor, mira esa injusticia, mira esa calumnia. Pero ¿qué hay si ellos tienen razón? ¿Qué hay si cuando ellos hablan, como dicen afuera, cuando el río suena? ¿Qué pasa si realmente vienen piedras que van sonando? No, si el hermanito allá se pega una cervecita que dice que Jesús tomó vino y él toma cerveza, que es lo mismo y que ahí va. Y después va a la iglesia con la Biblia y dice que es santo. Mi amado hermano, tengamos cuidado. Si bien es cierto, yo aquí no estoy para condenarte, pero sí estoy para decirte, al igual que Jesús, yo tampoco puedo condenarte, pero no salgas de este lugar para volver a pecar. Regresa a tu casa y no peques más. Ese es el consejo de Dios para la iglesia y para el hombre pecador. Ve otra vez a tu hogar, pero no peques más. Espero en Dios que el Señor haya hablado a la necesidad de tu corazón. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque en esta noche tú has sido propicio hacia mí.
has podido ministrar mi vida. Es verdad que allá afuera en el mundo, de aquellos que no te conocen, se prestan para tentar a Dios. Se prestan para acusar, para señalar y denigrar al hombre que ha caído. Pero hoy he podido ver por tu palabra que tú no has venido para condenarme ni para destruirme, sino para salvarme. Pero no por ello voy a pasar por alto mi pecado. No, 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 Señor. Tú no compartes mi vida de pecado. Por el contrario, tú quieres y anhelas en tu interior que yo no peque más. Y mi conciencia en esta noche me dice que he pecado. Porque no hay justo, ni aun uno. Solo tú eres santo. Solo tú eres recto. Solo tú eres perfecto. Y solo tú puedes condenarme. Pero tu intención en esta noche es venir en mi rescate. Líbrame, Señor, de ese juicio, del cual la misma carta a los romanos hoy me lo ha mencionado. Señor, yo quiero estar dentro de aquel grupo que habiendo pecado se arrepintió y pasó de muerte a vida. Y quiero estar, oh Dios, para con los que en tu palabra y tu promesa se les ha dicho: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a mantener una vida limpia, sin ofensas. Puedo estar expuesto, pero no por ello, oh Dios, tomaré la voluntad para dejarme dominar del pecado. Tu Espíritu Santo me ayudará a mantener mi vida limpia, así como yo me esmero, oh Dios, para mantener mi hogar sin ningún tipo de suciedad. De la misma manera pondré todo mi esfuerzo para que todo mi ser también se mantenga limpio. Mi boca será, oh Dios, ya no un instrumento de maldad, donde las palabras podrían soltarse sin ningún tipo de restricción. Dame, oh Dios, todo lo necesario para cuidar mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma, oh Dios, de hablar. Ten control de todas las partes de mi ser, de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Gracias, Jesús, porque tú en esta noche has ministrado mi vida y has buscado para mí solamente el bien. Gracias te doy, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea del Padre, sea del Hijo y sea